los primeros días de enero de 2006, el aire en Puebla tenía ese frío seco que corta los labios y deja un rastro blanco en los cerros al amanecer. Las calles del centro histórico, tan coloridas y llenas de vida, guardaban bajo su apariencia colonial una sensación de inquietud, casi como si algo estuviera a punto de fracturarse en la normalidad del día a día. Fue entonces cuando ocurrió la desaparición que estremecería a toda la ciudad, la de Teresa Camacho, una joven enfermera de 28 años que trabajaba en el Hospital General del Sur. Teresa había salido de su turno nocturno un domingo, cerca de las 6 de la mañana. Los guardias recordaban haberla visto cruzar el estacionamiento, exhalando pequeñas nubes de vapor por el frío, y subir al pequeño taxi blanco con franjas verdes que siempre tomaba hacia su casa en la colonia Loma Bella. Nunca llegó. Antes de continuar con los detalles, te invitamos a suscribirte al canal y comentar desde qué parte de México o del mundo estás viendo esta historia. Así ayudas a que podamos seguir compartiendo relatos como este, basados en hechos reales y en el profundo misterio de las historias que dejan huella en nuestro país. Los primeros días fueron de confusión. Su madre, doña Irma, una mujer de rostro cansado pero voz firme, creyó al inicio que su hija había decidido quedarse con una amiga para descansar. Sin embargo, al ver que no respondía llamadas ni mensajes, acudió directamente a la fiscalía. No fue fácil que aceptaran levantar el reporte. Los agentes repitieron la frase que tantas familias escuchan: tiene que esperar 72 horas por si se fue por voluntad propia. Pero doña Irma conocía a su hija. Teresa era responsable, tranquila y nunca faltaba al trabajo. Pronto, la noticia comenzó a correr entre colegas del hospital y vecinos. El taxista habitual que solía recogerla, un hombre llamado Javier El Güero Martínez, negó haberla llevado ese día. Dijo que tuvo una falla mecánica y que otro compañero tomó el servicio. Pero ese otro compañero nunca aparecía en los registros de las placas que operaban la madrugada del domingo. Lo único que coincidía era el modelo del automóvil, un Tsuru blanco con franjas verdes, idéntico al que los guardias habían descrito. A la semana, la búsqueda se extendió a las afueras de la ciudad. Grupos de voluntarios, estudiantes y colegas del hospital peinaron terrenos baldíos y caminos rurales. Lo único que hallaron fue un par de zapatos femeninos, empapados por la lluvia que había caído la noche anterior, cerca del antiguo parque industrial del lado sur. Eran del número de Teresa. La fiscalía no tardó en vincular ese hallazgo al testimonio de un vecino que vio un taxi estacionado allí, con 2 hombres y una mujer en la madrugada del mismo día de la desaparición. El caso, que había comenzado como una ausencia sospechosa, se convirtió oficialmente en un caso de desaparición forzada. El entonces comandante de la Policía Ministerial, Arturo Niño, fue designado para encabezar la investigación. Hombre veterano, curtido por años de lidiar con corrupción interna y presiones políticas, estaba acostumbrado a los silencios. Pero al revisar las primeras declaraciones, algo no le cuadraba. El taxista Javier parecía más nervioso de lo normal y sus coartadas no coincidían con las grabaciones del hospital. No obstante, tampoco había evidencia física que lo implicara directamente. Pasaron meses. El rostro de Teresa comenzó a desvanecerse de los postes del centro y de las paredes desgastadas de las colonias. Solo su madre seguía pegando carteles nuevos, aunque la tinta apenas resistía la humedad. «Hasta encontrarte», repetía cada vez que colocaba uno. En 2007, el caso quedó prácticamente congelado. Arturo Niño fue reasignado a otra unidad y los nuevos agentes archivaron el expediente. Sin embargo, nada de eso detuvo a doña Irma. Ella misma comenzó a visitar colonias, a preguntar a taxistas, a pegar hojas en los parabrisas. En una de esas búsquedas, conoció a una mujer joven llamada Lidia, que decía haber trabajado en una base de taxis cerca del parque industrial. Le contó que el Güero Martínez
A veces hacía viajes sin registro para un empresario de la zona que manejaba chatarra y fierros viejos. Lo apodaban el ingeniero. Ese nombre, vago, casi genérico, se convirtió en el centro de sus sospechas durante años. Pero nunca hubo pruebas suficientes para relacionarlo con la desaparición. Avanzamos hasta 2019, cuando un operativo federal contra una red de secuestros y trata en Puebla incluyó el cateo de varios predios en desuso. En uno de ellos, al sur del estado, los peritos hallaron restos óseos humanos y objetos personales que parecían pertenecer a diferentes personas desaparecidas desde mediados de los 2000. Entre ellos, una credencial del Hospital General con el nombre Teresa Camacho Rodríguez. El hallazgo reabrió el caso. La Fiscalía creó una comisión para revisar todos los expedientes antiguos de desapariciones en la región. Arturo Niño, ya retirado pero con reputación de incansable, fue invitado a colaborar como consultor. Cuando vio el nombre de Teresa, pidió el archivo original que alguna vez había llevado, y comenzó a revisar lo que, para muchos, ya no tenía sentido. Las pruebas forenses confirmaron que los restos correspondían a Teresa. La noticia devastó a su madre, pero también sembró una chispa nueva en la opinión pública. Si había aparecido un cuerpo después de tantos años, alguien debía responder. Lo sorprendente fue que la pista final no vino de nuevas tecnologías o de confesiones, sino del detalle más antiguo del expediente, una grabación de seguridad del hospital que había sido archivada en formato VHS. En esa grabación, recuperada en 2021 tras digitalizar archivos viejos, se alcanzaba a ver algo que en su momento había pasado inadvertido. El taxi en el que subió Teresa no solo tenía las franjas verdes y blancas, sino un logotipo azul en la puerta trasera, idéntico al de una pequeña flotilla de taxis que pertenecía a Transportes del Valle, cuyo dueño en 2006 era nada menos que el mismo ingeniero Arturo Salgado, un empresario reconocido en la comunidad por sus donaciones a campañas políticas y su participación en obras públicas. Archivo tras archivo, Niño descubrió que el taxista Javier El Güero había trabajado para Salgado y que ambos habían sido investigados años antes por presunto traslado ilegal de materiales, aunque el caso fue cerrado. Con esa conexión en mente, los agentes de la nueva unidad revisaron los registros financieros del empresario. Hallaron pagos en efectivo a varios conductores, sin declarar, y un lote de vehículos a nombre de terceros. Uno de esos vehículos, el mismo modelo Tsuru blanco, fue vendido en 2007 a una empresa en Veracruz que nunca existió. En 2024, tras meses de vigilancia y cruces de información, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión. La noticia del arresto de Arturo Salgado resonó como un trueno. Era un hombre que había aparecido en fotografías con funcionarios, en eventos benéficos, y que incluso había donado ambulancias al mismo hospital donde trabajó Teresa. Cuando lo detuvieron en su residencia de Atlixco, trató de sonreír para las cámaras, como si siguiera en control. Pero los agentes ya tenían suficientes pruebas. ADN de Teresa, encontrado en el maletero de uno de sus vehículos antiguos, testimonios de 2 exchoferes que aseguraron haber entregado mujeres bajo sus órdenes, y registros contables que vinculaban su empresa con pagos a ex policías. El juicio comenzó en noviembre de 2025. Doña Irma asistió a cada audiencia. Su cuerpo parecía encogido por los años, pero su mirada tenía la dureza del mármol. Escuchó cómo los fiscales describían cómo su hija fue raptada la madrugada del 8 de enero, trasladada a un predio de Salgado y asesinada al resistirse. Los peritos demostraron que, aunque muchas pruebas se habían perdido con el tiempo, la coincidencia genética y los testimonios bastaban para reconstruir el crimen. Cuando el juez dictó la sentencia, la sala quedó en silencio. Arturo Salgado, el empresario filántropo, fue condenado a 45 años de prisión por secuestro agravado y homicidio. Javier Martínez, el taxista,
Recibió 18 años tras aceptar su participación parcial. Muchos en Puebla no podían creerlo. Personas que lo habían admirado, empresas que trabajaron con él, incluso un par de políticos locales, se mostraban incrédulos. Pero para doña Irma no se trataba de venganza, sino de que al fin, después de casi 20 años, la verdad saliera a la luz. Al salir del tribunal, las cámaras la rodearon. Dijo con voz baja: «A mi hija me la arrebataron, pero no se la llevó el olvido. La justicia puede llegar tarde, pero llega». Esa frase se volvió viral. Fue compartida por miles de personas, usada por colectivos de búsqueda y grabada en pancartas. La historia de Teresa Camacho dejó de ser solo una más entre estadísticas. Se convirtió en un símbolo de lucha y memoria. En Puebla, los inviernos siguen siendo fríos, y el amanecer pinta los cerros del mismo tono blanco que aquella mañana de 2006. Pero algunas madres caminan hoy con más esperanza, sabiendo que alguien, en algún lugar, mantuvo vivo el hilo del caso hasta el final. Porque en México, donde tantas desapariciones quedan sin respuesta, la resolución de un solo expediente puede significar mucho más que justicia. Puede ser la prueba de que la memoria colectiva no olvida. El eco mediático del juicio de 2025 transformó la vida de muchas personas en Puebla. Por primera vez en casi 20 años, los noticieros locales dedicaban horas completas a hablar no solo de la figura de un empresario condenado, sino de las víctimas cuyos nombres habían quedado olvidados en expedientes empolvados. Detrás del rostro amable de Arturo Salgado aparecían ahora los de jóvenes desaparecidas, trabajadores explotados y taxistas que, bajo amenazas, habían sido parte de una red de transporte clandestina durante más de una década. Doña Irma, aunque halló algún sosiego al escuchar la sentencia, no pudo descansar. La noticia del caso reabierto atrajo la atención de otras familias que habían perdido a hijas, sobrinas o esposas entre 2004 y 2008. Una tras otra comenzaron a contactarla. Llegaban mensajes, llamadas, cartas escritas a mano. Algunas decían: «Mi hermana también desapareció en 2006. También la última vez se subió a un taxi blanco con franjas verdes». De pronto, el dolor que parecía solo suyo se multiplicó. La Fiscalía, presionada por la opinión pública, anunció que ampliaría las investigaciones sobre la red de transporte usada para los secuestros. Pero dentro de la institución, muchos agentes viejos murmuraban que remover tanto pasado podría traer consecuencias. No era un secreto que en aquellos años varios policías municipales y federales colaboraban con empresarios poderosos. Mientras tanto, los medios captaban cada paso de doña Irma. Algunos periodistas la buscaban más por morbo que por empatía, pero otros, como la reportera independiente Fernanda Ruiz, vieron en su historia una oportunidad para exponer un patrón más grande. Fernanda comenzó a trabajar en un documental que llamó La Ruta del Silencio, donde entrelazaba testimonios de víctimas y familiares de distintos estados del centro del país. En sus grabaciones aparecían madres en Tlaxcala, Veracruz y Morelos, todas con un hilo en común: los taxis clandestinos vinculados con la red de Salgado. Antes de continuar, si estás viendo este video, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Cada historia como esta nos recuerda la importancia de mantener viva la memoria y exigir justicia. A medida que más fragmentos del pasado salían a la luz, se reveló que Salgado no había operado solo. Los testimonios de los choferes detenidos indicaban la existencia de un intermediario dentro de la Fiscalía de 2006, un hombre conocido solo como el licenciado Rodríguez, quien supuestamente filtraba información sobre denuncias o movimientos de búsqueda a cambio de dinero. Nadie conocía su nombre completo ni su paradero actual, pero varios exagentes afirmaban haber escuchado ese alias. Para el investigador retirado Arturo Niño, ese detalle se volvió una obsesión.
Tenía ya 62 años y problemas en la espalda, pero sentía que no debía dejar el trabajo inconcluso. Revisó carpetas, entrevistó exuniformados, rastreó memorias USB que habían sido olvidadas en oficinas selladas. Su esposa le pedía que se detuviera, pero él insistía. No se trata solo de justicia para una familia. Se trata de limpiar lo que dejamos sucio. Entre los documentos rescatados de archivo, encontró un contrato firmado en 2007 entre la empresa de taxis de Salgado y una consultoría jurídica liderada por un tal Ramón Rodríguez Pérez. Al comparar fechas, descubrió que ese era el mismo apellido del entonces subdirector de investigaciones regionales de la Procuraduría, quien había desaparecido de los registros públicos en 2009 después de renunciar por motivos personales. Había desaparecido sin dejar rastro. Niño llevó esa información a la nueva fiscal de la Unidad de Personas Desaparecidas, la licenciada Marisol Castañeda, una mujer joven pero tenaz, que comprendía el valor simbólico del caso. Juntos, elaboraron un informe confidencial que sugería que las desapariciones anteriores al 2007 estaban conectadas no solo con la red de taxis, sino con la protección institucional de altos funcionarios. La fiscal lo envió a la oficina central en la Ciudad de México, y una semana después, ambos recibieron advertencias sutiles, llamadas sin voz, autos estacionados durante horas frente a sus casas. A pesar de ello, Marisol decidió continuar. Pidió medidas de protección y ordenó la reapertura de 6 expedientes vinculados a mujeres desaparecidas entre Puebla y Tlaxcala. El enlace forense que había identificado los restos de Teresa retomó el trabajo, cruzando ADN de decenas de casos. Los hallazgos empezaron a coincidir. Fragmentos óseos encontrados en diferentes terrenos pertenecían a víctimas con fechas cercanas. El patrón era innegable, pero la pregunta clave seguía en el aire. ¿Quién había coordinado todo y por qué? En marzo de 2026, un testigo anónimo, antiguo socio menor de Salgado, decidió hablar. Estaba detenido en Veracruz por fraude y ofreció información a cambio de beneficios. Dijo que el ingeniero trabajaba en sociedad con diputados locales y un excomandante de tránsito, y que la mayoría de las mujeres raptadas eran entregadas como parte de favores de presión y castigo dentro de redes criminales y políticas. Sus declaraciones fueron explosivas, pero difíciles de probar tras tantos años. Mientras eso ocurría, Fernanda Ruiz, la periodista, publicó en su medio digital una investigación que exponía conexiones entre Transportes del Valle y 3 contratos de obra pública firmados por el gobierno municipal de 2005. El dinero proveniente de esos contratos financiaba, según testigos, bodegas usadas para retener a las víctimas. La nota se volvió tendencia nacional. Sin embargo, 2 días después de su publicación, Fernanda fue atacada al salir de su casa. Sobrevivió con lesiones, pero su equipo de grabación desapareció. La violencia no detuvo a los colectivos. En Puebla, grupos de madres crearon vigilias cada viernes frente al Zócalo, con veladoras y fotografías. Era un acto silencioso, pero cargado de significado. Doña Irma aparecía siempre al frente, sosteniendo una vela y mirando a la fuente central. Las buscamos porque las amamos, no porque esperemos un milagro, decía cada vez que los periodistas se le acercaban. Los meses se volvieron una mezcla de rabia y esperanza. México vivía una época de tensiones políticas, pero también de recuperación de memoria. En universidades, jóvenes comenzaron a estudiar el caso Camacho como ejemplo de justicia tardía. En la Facultad de Derecho de la UAP se organizó un seminario sobre archivos olvidados y justicia postergada, inspirado en el trabajo del excomandante Niño. Fue en ese evento donde un estudiante de último semestre, llamado Luis Ángel, reveló por casualidad un hallazgo sorprendente. Luis trabajaba medio tiempo digitalizando documentos del viejo archivo judicial. Entre las cajas marcadas como 2006 archivado,
encontró un sobre amarillo con fotografías y recibos que no aparecían en ningún registro electrónico. Uno de esos recibos mostraba un pago mensual a nombre del licenciado Ramón Rodríguez, firmado por una empresa fantasma que pertenecía a la esposa de un político en funciones. El muchacho se lo mostró a Niño, y éste comprendió de inmediato que habían tocado una línea peligrosa. A partir de ese momento, la historia tomó un rumbo tenso. Los implicados comenzaron a mover influencias para detener la investigación. Un día, mientras Niño regresaba a su casa, notó un vehículo gris siguiéndolo. No comentó nada con su familia, solo dejó una carta en su escritorio con una copia digital de los documentos, acompañada de una nota. Si algo me ocurre, entreguen esto a Marisol Castañeda. Semanas después, el excomandante sufrió un accidente en carretera. Los peritos dijeron que se durmió al volante, pero los neumáticos tenían cortes irregulares que no coincidían con un simple desgaste. Su muerte generó indignación entre los colectivos y los medios, que exigieron una investigación independiente. Marisol, devastada, decidió publicar parte de los hallazgos como medida de protección. Convocó a una conferencia de prensa y mostró los documentos encontrados en el archivo judicial, afirmando que la investigación de Teresa Camacho no terminaba con el encarcelamiento de Salgado. La impunidad institucional prolongó este dolor durante casi 2 décadas. No podemos cerrar el caso mientras existan cómplices vivos, declaró ante las cámaras. Esa frase resonó igual que la de doña Irma 2 años atrás. Se viralizó, multiplicando la presión sobre las autoridades. A los pocos días, el Congreso de Puebla anunció la creación de una comisión especial para revisar los casos de desapariciones de mujeres entre 2000 y 2010. Aunque algunos la consideraron una maniobra política, para las familias fue un compromiso histórico. Pero mientras los políticos hablaban de transparencia, en las sombras alguien volvía a moverse. Marisol comenzó a recibir sobres sin remitente con fotografías antiguas, taxis oxidados, talleres vacíos, fragmentos de credenciales. En una de ellas, al fondo, se distinguía claramente un rostro conocido. Era Ramón Rodríguez, el supuesto asesor jurídico desaparecido en 2009. Pero la foto tenía fecha digital del año anterior, 2024. El hombre seguía vivo. Cuando la fiscal Marisol observó aquella fotografía en su escritorio, el aire pareció enfriarse dentro de su oficina. El rostro de Rodríguez no había envejecido tanto como esperaba. Aún conservaba su bigote fino, la mirada calculadora, los mismos gestos que aparecían en los pocos expedientes donde su nombre figuraba como firma. La fecha impresa, julio de 2024, estaba en el borde inferior. Al reverso, un mensaje escrito con tinta azul decía simplemente: «No todos se fueron». El sobre había llegado por mensajería privada, sin remitente. Consultó con los peritos de la fiscalía, que confirmaron que la fotografía era auténtica. El lugar parecía un restaurante de carretera, cerca de la autopista hacia Veracruz. Se veía una pared amarilla y una mesita de plástico con botellas de vidrio. No había dirección visible, pero un número telefónico parcialmente captado en una servilleta se convirtió en su única pista. Al cruzar registros con la compañía telefónica, descubrieron que el número pertenecía a un local llamado Parador El Caminante, ubicado en Ciudad Mendoza. Marisol decidió no informar a la prensa. Organizó con discreción un pequeño operativo conjunto con la Guardia Nacional. Salieron al amanecer, con la orden de verificar si Rodríguez seguía allí. Antes de continuar, si te está impactando esta historia, suscríbete al canal y cuéntanos desde qué ciudad de México o del mundo estás viendo este video. Así podemos seguir compartiendo historias reales que merecen no ser olvidadas. El operativo llegó al sitio al mediodía. El restaurante tenía el aspecto de los lugares donde el tiempo se detiene. Una fachada color mostaza, anuncios oxidados y una hilera de camiones estacionados al costado. Los agentes ingresaron discretamente, fingiendo ser clientes.
Marisol esperó en el vehículo mientras observaba por los binoculares. La tensión le oprimía el pecho. A los pocos minutos, uno de los oficiales le llamó. El sospechoso coincidía plenamente con las fotos. Sentado cerca del fondo, solo, comiendo sopa de fideo. No opuso resistencia cuando lo abordaron. Sabía que algún día vendrían, dijo con una voz apenas audible. Su traslado a Puebla fue inmediato. Durante el trayecto, Rodríguez pidió hablar únicamente con Marisol. Aseguró que la verdad era más grande que lo que imaginaba. A lo largo de los primeros interrogatorios, confesó haber colaborado con Arturo Salgado y otros empresarios locales en una red de sobornos que garantizaba impunidad a cambio de dinero. Pero lo más perturbador fue cuando mencionó lo que llamó la lista. Según él, existía un archivo manuscrito de las personas que debían ser invisibles. El documento, una libreta negra de contabilidad, contenía nombres, fechas y descripciones de víctimas escogidas por encargo o venganza personal. Rodríguez dijo haberla ocultado antes de huir, temiendo que lo mataran, y accedió a entregar la ubicación a cambio de protección. El lugar era un taller de mecánica abandonado en la colonia Castillotla. Cuando los peritos llegaron, tardaron horas en revisar entre restos oxidados y llantas viejas. Finalmente, dentro del doble fondo de un gabinete, encontraron la libreta, cubierta de polvo, pero intacta. Sus páginas revelaban un horror meticuloso. Más de 40 nombres, muchos con cruces, otros con anotaciones como traslado exitoso o pendiente de comunicación. Entre las primeras víctimas aparecía el nombre de Teresa Camacho. A medida que el contenido se filtraba dentro de la Fiscalía, Marisol comprendió que el caso sobrepasaba su jurisdicción. Reportó directamente a la Fiscalía General de la República, pero la reacción fue fría. Un alto funcionario le aconsejó prudencia política, sugiriendo que no hiciera pública la libreta mientras no se certificara su autenticidad. Ella interpretó ese mensaje como una advertencia. Había intereses mayores implicados. Pese a ello, reunió a su equipo de confianza y digitalizó cada página, almacenando copias cifradas en servidores fuera del país. Había aprendido de lo ocurrido con el excomandante Niño. No confiaría en los mecanismos internos. Cuando Rodríguez compareció oficialmente ante los tribunales, los colectivos de familias llenaron la explanada frente al edificio judicial. Doña Irma estaba allí, sosteniendo la fotografía de su hija. Al verlo escoltado, gritó con furia contenida: «Dígame por qué la eligieron a ella. ¿Qué les hizo mi hija?» Él apenas la miró. Murmuró algo que los micrófonos no captaron. «Porque trabajaba donde no debía». Esa frase sembró otra duda. ¿Qué quería decir? Los investigadores cruzaron los datos y descubrieron que, semanas antes de su desaparición, Teresa había denunciado el desvío de suministros médicos en el hospital donde laboraba. Había reportado que materiales destinados a quirófanos desaparecían misteriosamente. Rodríguez confirmó que uno de los contratistas implicados en ese desvío era socio de Salgado. En otras palabras, ella había incomodado a las personas equivocadas. Marisol sintió náuseas al escuchar el detalle. Todo cobraba un sentido perverso. La joven no fue una víctima al azar, sino una decisión estratégica para silenciar denuncias que, de haberse conocido, habrían afectado contratos públicos millonarios. La libreta negra lo documentaba como medida preventiva. Días después, Rodríguez solicitó hablar de nuevo. Dijo tener miedo. «No confíe en nadie», le repitió a la fiscal. «Ni siquiera en los que dicen protegerla a usted». Aseguró que había testigos todavía activos, ocultos bajo identidades falsas, y que si lo transferían a la cárcel de San Miguel, no viviría 2 semanas. Marisol solicitó su ingreso a un programa de testigos protegidos, pero la aprobación tardaba más de lo previsto. El 17 de julio de 2026, 2 semanas después de su declaración, Rodríguez fue hallado muerto en su celda.
Oficialmente, se habló de suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, el informe forense mostraba contusiones previas al momento de la muerte. El expediente se clausuró con rapidez y sin autopsia independiente. La noticia agitó otra vez a Puebla. En las calles, los colectivos llenaron muros con murales que decían: «La verdad no se ahorca». Doña Irma, pese al miedo, regresó a hablar frente a las cámaras. «A los culpables no los vamos a dejar enterrarnos otra vez entre papeles. Ya mataron a mi hija, ya callaron a los que sabían, pero aquí seguimos». Durante semanas, la tensión creció. Un senador local acusó públicamente a Marisol de politizar un caso resuelto y pidió su destitución. Los medios dividieron opiniones. Algunos la defendían como la única fiscal valiente. Otros aseguraban que buscaba protagonismo. Pero ella seguía firme, alimentada por el recuerdo de quienes ya no estaban. En septiembre de ese mismo año, mientras revisaba copias escaneadas de la libreta, notó algo que hasta entonces había pasado desapercibido. Varias páginas tenían manchas de tinta desvaída en los márgenes, como si alguna vez hubieran estado mojadas. Mediante tecnología digital, su equipo logró realzar lo oculto. Entre las marcas apareció una palabra escrita a mano, distinta a la caligrafía de Rodríguez: Archivo 19. Esa palabra se repetiría en distintos puntos de las hojas, junto a siglas en código. Después de rastrear registros, descubrieron que hacía referencia a un almacén cerrado de la Secretaría de Gobierno, sellado desde 2010 por razones de seguridad nacional. Nadie sabía exactamente qué se guardaba allí. Pero todo indicaba que en ese lugar se encontraba más evidencia sobre redes de desaparición y encubrimiento estatal. Marisol comprendió que entrar implicaría desafiar estructuras poderosas. Sin embargo, también sabía que si no actuaba pronto, alguien más podría desaparecer esa pista. Contactó de manera confidencial a Fernanda Ruiz, la periodista que había sobrevivido al ataque, y le propuso una alianza. «Si me pasa algo, tú publicas todo». Fernanda aceptó sin dudar. Bajo la oscuridad de una noche lluviosa, ambas se dirigieron hacia las afueras, en donde el edificio del Archivo 19 se erguía, silencioso y rodeado por matorrales. La cerca metálica reflejaba la luz de los relámpagos, y en la garita abandonada apenas quedaba una placa oxidada con el escudo estatal. Forzaron el candado con ayuda de un cerrajero retirado que colaboraba con colectivos. Al entrar, el olor a humedad era intenso, y el eco de cada paso sonaba como una advertencia. En medio de estantes corroídos, encontraron decenas de cajas selladas con sellos de «Confidencial». Algunas contenían documentos administrativos comunes, pero cerca del fondo del almacén, dentro de un armario cerrado con cinta policial, hallaron carpetas marcadas con iniciales: D, F, A, S, R, R, P y T, C, R. Era el registro secreto de operaciones que detallaba cómo, desde 2004 hasta 2008, ciertas autoridades autorizaban movimientos de contención para personas consideradas riesgo operativo, entre las cuales figuraban denunciantes civiles, médicos, trabajadoras sociales y periodistas. Entre los papeles, también apareció una lista parcial de oficiales retirados implicados en la cadena de encubrimiento. Los nombres coincidían con políticos actuales. Marisol sintió una mezcla de vértigo y miedo. «Si esto sale a la luz», dijo Fernanda sin apartar la vista del documento, «nos van a borrar». «O van a tener que escucharnos», respondió la fiscal. Decidieron ocultar las pruebas en diferentes lugares por seguridad. Una copia encriptada fue enviada a una organización internacional de derechos humanos, otra a un colectivo feminista en Ciudad de México, y una más quedó bajo resguardo de la propia Marisol, que guardó un disco dentro de una caja metálica enterrada en el jardín de su casa. Lo que no sabía era que, desde esa noche, alguien ya vigilaba cada uno de sus movimientos.